Pemex se ha ganado a pulso una imagen negativa de las comunidades. Por toda la historia de lucha que se ha venido dando, Tabasco ha sido mucho laboratorio de muchas causas o proyectos. Y por todas esas políticas públicas, gubernamentales, ha ido generando ese desprecio de la sociedad y específicamente de las comunidades donde se encuentran los pozos, donde las comunidades, donde las familias sienten cómo genera cierto temblor en su casa cuando pasan las maquinarias de Pemex prácticamente a unos centímetros de su casa, a unos metros, y cómo destrozan sus calles, carreteras. Entonces han ganado esa imagen negativa de Pemex. Pero además se empieza a generar una cultura a las comunidades de reclamaciones, pero más que nada con un trasfondo de utilizar esa parte como un botín político. Lo que nosotros nos ha tocado participar como organización del Consejo de Comunidades Unidas, etc., es cómo poder revertir precisamente esa posición de las comunidades hacia Pemex. Pemex, la imagen lo decía, que es una paraestatal conjuntamente con el gobierno que ha reprimido a las comunidades, que ha encarcelado a las comunidades, porque los compañeros de las comunidades reclaman la justicia, el desarrollo, las obras para sus pueblos, y lo que han obtenido es precisamente la represión. Ahorita, ¿cómo nosotros podemos, ante esta situación que peligra nuestro país, nuestra propia soberanía y el peligro que se está de parte de que los mexicanos dejamos de sentir como esa identidad de petróleo mexicano como portadora de la riqueza, de la gran parte de la riqueza de nuestro país? ¿Cómo nosotros podemos decir las comunidades que Pemex la tenemos que defender? Y ese es el contraste, porque las comunidades dicen, ¿cómo vamos a defender a alguien que siempre nos ha reprimido? Pero es ahí donde entra ese proceso de concientización y de organización. Entonces nosotros estamos viendo que realmente la visión que se tenía de que el trabajador de Pemex que llegaba a las comunidades no era el enemigo al que tenían que encarcelarlo y que tenían que retenerlos ahí por varios días, sino que cómo poder generar ese vínculo de los trabajadores de petróleo mexicanos que reivindican es rescatar a esa empresa tan importante, pero aliados con las mismas comunidades. Entonces nosotros estamos generando esa ideología de que las comunidades tienen que defender a la paraestatal, a Pemex. Hay que defenderla para que no la privaticen, hay que defenderla para que realmente sea de los mexicanos, hay que defenderla para que Pemex sea palanca de desarrollo del Estado, de los pueblos, hay que defenderla para que ya no se la sigan robando y saqueando las empresas transnacionales. Entonces, ¿de quién tenemos que defenderla? Tenemos que defenderla de este sistema capitalista neoliberal que es la que está destruyendo esta empresa. Tenemos que defenderla de esta política conservadora del PAN que nos está gobernando actualmente en el país. Tenemos que defenderla
de aquel sindicato charro que se está, ahora sí, con el amparo del poder de los mismos patrones, que son los que están permitiendo y están siendo cómplices de todo de cómo se va a destruir esa empresa. De eso es lo que tenemos que defenderla. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos asumiendo, porque no solamente, como en un principio se le llamó, de la industria de la reclamación, de lo cual las comunidades asumían para defenderse, sino que lo que estamos generando ahorita es esa reivindicación y daño y ese pago moral hacia los pueblos. ¿Cómo poder revertir esa parte de que los pozos petroleros están casi en la cocina de los campesinos, de los indígenas, y que son los que sufren directamente la negligencia o la falta de preparación de ahorita de las compañías que le trabajan a Pemex por todo lo que genera de contaminante, ¿sí? Ahora sí, de un radio no menos de 400 metros, 300 metros donde se encuentran muchas casas. Hay una comunidad que se llama Ejido Fronterita. Hay un pozo petrolero que está a 300 metros, están las casas donde están trabajando. Y las familias empiezan a padecer de las enfermedades de la piel, ¿sí? Sus caminos todos destrozados por las mismas maquinarias de Pemex. Entonces nosotros empezamos ahorita como organización y como consejo de decir, tenemos que entablar ese diálogo con las autoridades de Pemex, o en este caso con lo que representa el Estado, que es la Serrapam, para poder reivindicar los derechos de las comunidades. Y cuando se está en una mesa de diálogo con las autoridades, con Pemex, con Serrapam, y la gente empieza a decir, queremos que nos pavimenten nuestras calles que ya destruyeron, queremos que haya alumbrado público, queremos que haya agua potable, queremos que construyan un centro de salud, porque es increíble que en comunidades no hay ni centro de salud. Entonces, dice Pemex, pues simplemente no se puede, o vamos a ver para el próximo año, lo vamos a considerar. O en este caso dice, si es una comunidad que no se está pasando ahí el transporte para ir al pozo, si no se pasa, entonces no hay compromiso en esa comunidad. Entonces, cosas así de ese tipo que ni siquiera se está viendo de que el daño que se está realizando, el daño ambiental, cómo se vulneran los derechos sociales, los derechos humanos, de los derechos indígenas, ni siquiera se toma en cuenta eso. Por eso, cuando uno lee este libro, ve que lo que realmente las comunidades exigen no hay nada en comparación de la gran corrupción que se está generando hoy en Pemex. Realmente no es nada. Cuando nosotros planteamos al director de la región sur-sureste de Pemex, cuando menos lo que se destina un día de producción de un pozo, que se destine para las comunidades, para el desarrollo de las comunidades, con eso nos conformamos. Pero ni siquiera eso, ¿sí? Entonces no hay ese vínculo de la empresa con esa obligación social hacia las comunidades. Por eso es que se ha generado ese desprecio. Pero lo más importante, que hoy en día estas comunidades integrantes del Consejo de Comunidades empiezan a reivindicar de que sí, vamos a defenderla, algún día tiene que cambiar. Todos tenemos algo que hacer para, en este caso vuelvo a ser esta empresa de los mexicanos, y en el caso de los trabajadores de Pemex, son los primeros responsables en este caso de poder decir, tenemos que defenderlo, pero no vamos a poder solos. Tienen que vincularse con la sociedad, con las comunidades, y esa es la parte que nosotros vamos haciendo y es la que vamos a seguir construyendo.
nosotros hemos estado tratando de generar esos diálogos con los diferentes actores, acudir, por ejemplo, ante el Consejo de Administración de Pemex, con los compañeros campesinos indígenas que no eran parte ni siquiera de las negociaciones de los acuerdos que se daban cuando se bloqueaba algún pozo, como ellos ahorita tienen ese diálogo directo con el subdirector, con un consejero profesional de Pemex, cómo ellos empiezan a ver por sí mismos, ¿sí?, y tomar decisiones de lo que ellos están planteando. Por eso yo agradezco, la verdad, agradezco mucho a la periodista Analina de que nos esté dando este aporte para las comunidades. A nosotros nos está sirviendo demasiado y nos está ayudando sobre todo a orientar la lucha y el papel que deben de tomar la sociedad y las comunidades, porque no podemos permitir todo lo que está pasando. Uno está consciente de que de cada 10 pesos, de 10 pesos que se genera del país, 4 está aportando Pemex. Y para nosotros es importante defenderlo. Y ese es el compromiso que nosotros vamos generando, porque realmente sí se pone en riesgo si no hacemos nada, si no cambiamos esta política que prevalece, por lo cual se nos está orillando prácticamente a lo que está sucediendo hoy en día, que hasta la delincuencia organizada se está apoderando o está saqueando a esta empresa. Entonces, cuando nosotros terminamos una reunión en esta que hemos tenido con diferentes autoridades de Pemex, como que al final dicen los funcionarios de Pemex, les ganamos porque no nos pudieron sacar nada. Pero ellos piensan que nosotros somos los que estamos mal, los que estamos, o los que nos derrotaron, lo que fracasamos porque estamos como estamos. Pero nosotros le decimos como los compañeros, realmente los fracasados no somos nosotros, los fracasados son ellos que han llevado a la debacle de la empresa. El fracasado es el sistema económico neoliberal que ha generado que la empresa de Pemex prácticamente se esté desbaratando, se esté perdiendo esa soberanía nacional, y que ahorita las empresas transnacionales son las que vengan prácticamente a tomar decisiones por lo cuales somos los mexicanos quienes deberíamos tomar ahora sí en nuestras manos el rumbo de esta gran empresa para estatal. Entonces nosotros vamos asumiendo ese compromiso, nosotros vamos asumiendo esa responsabilidad que nos toca como comunidades, cómo poder orientar la lucha de las comunidades, de los pueblos, con respecto a este posicionamiento que tiene que ver con el saqueo que se está generando. Por eso yo reitero y agradezco, la verdad, el aporte, el esfuerzo que en este libro se está expresando, y es muy importante. Yo creo que es una lectura obligada para todo ciudadano que quiere este país, que ama este país. Es una lectura obligada para poder entender realmente lo que está pasando. Uno no se imagina a veces ni lo mínimo de toda la gran corrupción o todo ese aparato como una mafia que prácticamente impera dentro de las instituciones del Estado. Entonces no es sencillo, no es fácil. Cuando uno si uno reivindica la lucha de los pueblos, la lucha de las comunidades, o uno asume un liderazgo político, o cuando uno quiere ganar el voto, la simpatía de la ciudadanía como candidato, se piensa nada más el poder por el poder, pero ni siquiera idea se tiene, por lo cual lo que hay que desmembrar o cómo quitar
ese aparato burocrático, esa mafia que existe para cambiar prácticamente lo que ya no sirve para la sociedad. Entonces, este libro a nosotros nos está ayudando a esclarecer más y retomar el rumbo de la lucha de las comunidades. Nos sirve para orientarnos, para saber de que no es fácil, no es sencillo, pero además podemos, ahora sí que decirlo conjuntamente, las comunidades y los trabajadores del petróleo mexicano, cómo poder defender a este país, cómo poder defender a esta tan importante empresa que da lástima, que genera mucho, nos genera a nosotros mucha pues inconformidad, nostalgia al ver cómo nos la están saqueando. ¿Por qué? Porque tanta riqueza que se genera y que se están beneficiando unos pocos, y que las comunidades donde se están extrayendo esta riqueza, sigamos todavía viviendo las comunidades sin escuelas dignas, sin centros de salud, sin medicamentos, sin médicos, sin ni siquiera lo básico para tener una vida digna. Entonces, ese contraste de la realidad y de la riqueza que se genera, sentimos nosotros que algún día se tiene que cambiar. Pues muchas gracias, Ana Lila, por esta parte. El que abra las páginas de Carmen Negro, de cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex, se va a sorprender cómo en sus primeras páginas vamos a ir encontrando nombres de personajes de aquí del Estado, y que el libro inicia precisamente en una carrera de caballos allá en Comalcalco, escrita con un tono literario bastante bueno. Se va a encontrar también el lector en las primeras páginas como si fuera hecho para nosotros los tabasqueños, que uno de los notarios encargados de darle ilegalidad a esas empresas fantasmas es hermano de un exgobernante. A continuación, Víctor Manuel Sámano La Bastida, originario del estado de Oaxaca, radica en Villahermosa desde finales de 1985. Estudió periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado su labor periodística en radio, prensa, televisión e internet. Desempeñó cargos directivos en Radio Educación de la Ciudad de México, en Canal 7 de Televisión de la Corá, en Tabasco, así también en la Dirección de Técnica y Enlace en el periódico Presente y en La Verdad del Sureste, así como en la Agencia de Noticias Sistema Informativo de Tabasco. Actualmente es columnista del diario Presente y en páginas electrónicas, también comentarista de Radio Fórmula, colaborador frecuente de programas radiofónicos como Telereportaje de la XEBT. En 1996 y 1997 recibió 2 reconocimientos internacionales por programas de análisis periodístico en radio. El año pasado recibió la presea Placa Bicentenario otorgada por la Asociación Cuchimanes de Plata. Víctor Manuel Sámano tiene la palabra. Gracias. Buenas noches. Al principio, Alfredo comentaba sobre que cuando estaban aquí Aguilar Camín y Castañeda se llenaba el auditorio. Yo quiero agradecer la invitación y agradecer que estén ustedes, porque también es muy importante la calidad del auditorio y el interés que tiene el auditorio. No son personas que vienen a pasar lista o a tomarse la foto, sino personas que tienen verdadero interés por lo que está pasando en el Estado y en el país. Cuando Alfredo Hernández Peñalosa me invitó a presentar este libro, el libro de Ana Lilia,
tuve sentimientos encontrados de pesar y de satisfacción. Por un lado, de mucho pesar porque lo que se narra aquí en el Cártel Negro no es producto de la imaginación, no es ficción, es algo que está sucediendo y sucedió y sucede en México y también en Tabasco. Ya hablaremos de esto brevemente. Pero también de satisfacción y agradecimiento agradezco a Ana Lilia Pérez que en este libro rinda el merecido homenaje a quien fue y sigue siendo, a pesar de su muerte, un maestro y amigo Miguel Ángel Chapa. A él lo recuerda Ana Lilia en unas breves pero conmovedoras líneas, aunque sabemos también que como telón de fondo de su obra está el ejemplo de Miguel Ángel. Me complace poder invitarlos a leer el producto de un trabajo profesional y valiente. A la entrada, uno de los asistentes me preguntaba, ¿realmente recomienda el libro? Yo le digo, sí lo recomiendo. Como decía Méndez May, creo que es una lectura obligada para quienes viven en Tabasco. Me complace que utilizando las herramientas del periodismo de investigación y del reporterismo, los instrumentos de acceso a la información, pero también con un hondo sentido nacionalista y un compromiso social, nos muestre muchos de los mecanismos por los cuales la llamada delincuencia organizada se apropia de un recurso de los mexicanos, los hidrocarburos. Es en cierto sentido una continuación diario de su libro Camisas Azules, Manos Negras, de la misma forma que la penetración de las bandas criminales solo podría explicarse como continuación de un deterioro, de una evolución en Pemex que se ha vuelto estructural. No podría entenderse lo que está sucediendo en Pemex si no se observara lo que ya ha sucedido en toda la estructura de esta empresa. En enero de 2009, la periodista Ana Lilia Pérez tuvo que permanecer oculta porque un juez de Guadalajara ordenó su arresto en respuesta a una denuncia del empresario gasero Jesús Zaragoza López, colaborador de la campaña de Felipe Calderón, aportador de recursos, la campaña de Felipe Calderón. La revista Contralínea, en la que labora Ana Lilia, denunció que la intención era castigar a la periodista por la investigación en la que salieron a reducir los contratos petroleros ilegales firmados por Juan Camilo Uri. Posiblemente ustedes recuerden al fallido y fallecido de Felipe Calderón. Las amenazas no espantaron a Ana Lilia, que en 2010 logró ver publicado su libro Camisas Azules, Manos Negras, resultado de una investigación que inició en torno a Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox y sus hijos, por sus negocios en Pemex. Quienes han practicado el periodismo de investigación, muy bien lo realiza Ana Lilia, saben que basta jalar un hilo en la madeja, hacer una pregunta en el sentido adecuado y estar decidido a seguir preguntando para hallar historias. Podemos encontrar respuestas impertinentes que nos digan mejor por ahí ya no seguimos. Sin embargo, ella continuó la investigación y así esa investigación sobre los hijos de la señora Marta Sagún la llevó a descubrir la trama en la que estuvieron involucrados Trujillo y César Nava, que luego llegó a ser dirigente nacional del PAN. Las graves denuncias contenidas en aquel libro llevaron a la Cámara de Diputados a instalar una comisión especial de investigación. El diputado priista David Penchina reconoció que en el trabajo de Ana Lilia se presentaban 56 pruebas documentales públicas sobre el saqueo a Pemex. Se dijo hace ya un año, me parece, que los diputados solicitarían información a Pemex, a la función pública, a la auditoría superior, a las entidades federativas involucradas, posiblemente hasta el Papa, ¿no? Pero bien se dice que cuando no hay interés en que algo se solucione, se integra una comisión. Pero el hecho mismo de que los diputados hayan vuelto la vista hacia el libro anterior de Ana Lilia nos da una idea de la fuerza, de la importancia de la investigación periodística que ella realiza. Y cuando los diputados
de esta comisión aún están esperando conocer quiénes eran los directivos involucrados en la firma de contratos, Ana Lilia entrega a la publicación una investigación más inquietante aún. Nos dice, no solo las autoridades y los políticos, así como algunos empresarios están saqueando a Pemex, nos dice que también lo están haciendo con la complicidad o indiferencia de los primeros, las bandas del llamado crimen organizado. En el comienzo del libro encontramos nombres conocidos, decía Gabriel, lugares fácilmente identificables por quienes viven o por quienes vivimos en Tabasco. Nos cuenta, por ejemplo, en el primer capítulo, el milagro de cómo en un pequeño despacho de la colonia Tamultec quedó albergado un consorcio de empresas que repentinamente ganaron licitaciones internacionales. Una de esas empresas obtuvo un contrato de casi 260 millones de pesos, otra un contrato de 420 millones de pesos, otra por 200 millones de pesos, y así hasta llegar a un total de 12 empresas. 12 empresas ubicadas en un modesto local en una de las colonias más pobres de Villahermosa. Estas empresas obtuvieron un total, según la información cocinada por Ana Lilia, de 1.600 millones de pesos en contratos. Imagínense, es algo así como el presupuesto anual del municipio de Centro. Es apenas uno de los ejemplos más cercanos. Hace algunos años, cuando tuvimos oportunidad de participar en un foro sobre la contaminación, me parece que también estaban ustedes ahí en este foro, comentábamos que por los ductos de Pemex corría un elemento más corrosivo, mucho más dañino que el ácido, el dinero aparentemente fácil, que es el caldo de la corrupción. Un campesino obtenía menos de un salario mínimo. Ese mismo trabajador, arrancado de sus cultivos o expulsado de su tierra, empujado por la necesidad o atraído por la supuesta riqueza, como jornalero de la industria petrolera, triplicaba, cuadruplicaba, multiplicaba, si no es que más sus ingresos. Pero todo eso era temporal, si bien le iba mientras durara el boom petrolero. El doctor Ferdós Zavala hizo un estudio sobre la distribución del ingreso en Tabasco hace ya unos 5 o 7 años, a partir de la irrupción de la economía o las finanzas petroleras en la entidad. Es un estudio técnico, pero del que se pueden derivar conclusiones sociales, antropológicas y conductuales. Sin entrar en la profundización de ese estudio, porque nuestra materia es el excelente trabajo de Ana Lilia Pérez, les diré solamente que he llegado a la conclusión de que existe una adicción más letal que la adicción a las drogas, la adicción al dinero fácil y abundante, por supuesto, pero es además una adicción tolerada, fomentada, premiada, institucional y socialmente. El Cártel Negro, diría yo que es un libro que quema las manos, pero que no puede dejar de leerse. Se lee como una novela, pero no lo es en el sentido de la ficción. Es una radiografía de una punzante realidad. Alguna vez comentábamos con un funcionario ante la expansión del crimen organizado que lamentablemente primero se corrompieron. Primero se corrompieron las estructuras del sistema mexicano, que la venta de protección, el pago por derechos de piso, la ordeña de recursos públicos solo cambió de manos. Cuando el libro de Ana Lilia fue presentado recientemente en la Ciudad de México, el experto en seguridad e investigador Edgardo Buscaglia recordó que la trama de la delincuencia, el tráfico, llega a tales niveles que varias personas ligadas al expresidente estadounidense George Bush fueron detenidas por el tráfico de gasolina, por compraventa de gasolina clandestina. Solo cumplieron 6 meses de arresto domiciliario. Fíjense, les comentaba de cómo primero se corrompe la estructura y luego esta se distribuye al resto de la sociedad. Aquí en una parte del libro cuenta, por ejemplo, cómo
el ordeñador común que se dejó de actuar por cuenta propia. Ustedes han escuchado lo de la ordeña frecuente de los ductos de gasolina. Y bueno, y siempre se nos habla de unos individuos a los que les encontraron 2 tanques, 3 tanques, hasta un galón de gasolina. Bueno, cuenta aquí la historia de cómo